Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Cada vez se habla más de la transición hacia una economía circular y el concepto precisamente de residuos como recursos que representan un cambio fundamental en nuestra percepción y gestión de los desechos. Tradicionalmente hemos visto los residuos como un problema a eliminar o gestionar de manera eficiente, pero en la economía circular se reconsideran precisamente como valiosos recursos que pueden ser reutilizados, reciclados o reintegrados en los ciclos productivos. Y esta perspectiva implica un cambio de paradigma tanto a nivel individual como empresarial y hasta gubernamental. A nivel individual, implica adoptar hábitos de consumo más conscientes y responsables, así como separar y reciclar los residuos de manera adecuada. Nos va a hablar a detalle de esto el profesor Marco Tulio Espinosa. Él es ingeniero zootecnista, pero primero que sea Juliet Mora quien presente al profesor. Un cordial saludo para usted. Muchas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para Carlos Alberto y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Como usted bien lo ha dicho, hoy contamos con un invitado muy especial. Él es Marco Tulio Espinosa López, ingeniero zootecnista especializado en mercadeo agropecuario y comercio internacional con un máster en ciencias ambientales. Cuenta también con más de 25 años de experiencia académica en diversos temas relacionados con la sostenibilidad, el sistema de gestión ambiental, cambio climático y global, indicadores y auditorías ambientales, economía circular, entre otros. También es miembro fundador y coordinador de la Red Temática de Gestión Integral de Residuos de la Red Colombiana de Formación Ambiental y del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe, avalado por la ONU Medio Ambiental. Y además también es profesor titular de la Maestría en Gerencia y Gestión Integral de Residuos Sólidos y la especialización en Gestión de Riesgos Climáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad. Así que a nuestro invitado Marco Tulio Espinosa López le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Bueno, saludo cordial para todos ustedes, nuevamente acompañándolos en el programa Nuestro Oxígeno. Es para nosotros un gusto desde la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y particularmente desde la Maestría en Gerencia y Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde exploramos este nuevo paradigma que, como ustedes comentaban, tanto Marian como Juliet, que es un cambio de escenario. Resulta que siempre hemos estado acostumbrados como al compre, consuma, bote, que esa es la denominada economía lineal, que nos acostumbró este consumismo tan grande que es comprar inclusive muchas cosas que no necesitamos, sino que el mercadeo, que nos están abordando y bombardeando permanentemente a consumir algunos elementos o muchos elementos, muchos productos que realmente no necesitamos. Y el cambio empieza por la convicción personal. ¿A partir de qué? De enterarnos de que nosotros generamos una huella ecológica. ¿Y qué es la huella ecológica? Es la presión que tenemos sobre los recursos naturales individualmente, ya no a nivel de grupo, sino individual, pero también los residuos que se van generando y que van quedando. Eso hace parte de nuestra huella ecológica. Pero también la huella de carbono, y es cómo nuestras actividades, quiérase o no, desde que nos levantamos estamos consumiendo, para bien o para mal, y es inevitable que en ese consumo se generen residuos. Y aquí partimos entonces el paradigma de la economía circular desde un punto de partida muy importante, y es que dicen algunos estudiosos que el mejor residuo es el que no se produce. ¿Y cómo así? ¿Cómo que el mejor residuo es el que no se produce? Pues si yo no consumo irresponsablemente, consumo lo necesario, pues voy a reducir bastante mi generación de residuos
y voy apuntándole algo que está en boga ahora en el mundo y particularmente en Colombia, que es una teoría que se tiene que convertir en realidad, que es Zero Waste, es decir, cero basura. De hecho, hay un reciente documento publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente, en febrero de este año, que su nombre en inglés es Beyond and Age Waste. ¿Esto qué significa? Más allá de la era de la basura, yo diría la era de los residuos. ¿Por qué? Porque como decía Marian, los residuos realmente son recursos. Y para un grupo de estudiosos al cual pertenezco, que ya los mencionaron, el Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe, la Red Colombiana de Formación Ambiental con su red temática de gestión de residuos, y una nueva red que hemos creado a partir de los precongresos de planes de gestión integral de residuos sólidos que hicimos durante 2 años por todo el país en las áreas regionales de Colombia a través de las redes temáticas y de las redes de los nodos regionales, y el Congreso Nacional de PEGIRS, de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se llevó a cabo el año pasado, mitad de año, aquí en la UTCA, donde tuvimos cerca de unas 1.000 personas conectadas o presenciales, y analizamos precisamente esta norma nacional de PEGIRS. Todo municipio de Colombia tiene que tener un plan de gestión integral de residuos sólidos, y encontramos unos vacíos y unos retos muy interesantes. Empezando por de la economía circular. Y es que tristemente, aunque Colombia ya va a completar 5 años de su Estrategia Nacional de Economía Circular, que se conoce como ENEC, pues esta gran comunidad colombiana que trabaja con el tema residuos, pues muy pocos conocían la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces la economía circular es la que rompe el paradigma de la economía lineal. ¿Cómo empieza? Precisamente pensando, repensando cuando voy a consumir, cuando voy a comprar. Y a nivel de producción con los productores es repensando los empaques, los embalajes, los productos para que de alguna manera cumplan con la famosa norma y ley y fórmula de las 3R, que nosotros la hemos ampliado a 4R. Recordemos que la fórmula de las 3R es reducir, reusar y reciclar. Para nosotros existe una cuarta R, que es el reto de rechazar. Rechazar con las que no cumplan, los productos o servicios que no cumplan con esas 3Rs. Entonces nos lo lanzamos como un reto, y cada uno de nosotros pues podríamos asimilarlo así, ese reto, como una oportunidad de cambio de malas prácticas hacia buenas prácticas. Mariana y Juliet, digamos que esta sería la introducción grande al conversatorio. Qué interesante esto que usted está destacando, profesor Marco Tulio, porque esta idea del zero waste o cero residuos, pues va mucho más allá de simplemente reciclar más, usted lo decía, se trata precisamente de diseñar nuevos sistemas, procesos que minimicen la generación de residuos, pero desde el principio. Y esto requiere un enfoque incluso hasta holístico que abarque desde el diseño de productos hasta la gestión de los residuos, pero aquí hay un trayecto interesante y es la educación y la sensibilización de la sociedad en general. ¿Cómo ve usted esa transición hacia una economía circular y el objetivo del zero waste en nuestro país o en una ciudad como Bogotá más concretamente? Pues yo tengo que decir que da tristeza pensar, pues yo llevo en estas lides más de 40 años y creo que es bastante poco lo que hemos avanzado en términos de empoderamiento, porque sí, hay un conocimiento, una sensibilización de la comunidad, pero cuando uno mira la norma nacional de, por ejemplo, el contenedor, los colores de contenedores, el blanco, el negro y el verde, pues la gente no se toma la molestia de segregar como debería ser, y eso lo ve uno en todas las instituciones, incluye las instituciones de educación superior. Aquí en la universidad con la que trabajo, la UTCA, tenemos las baterías de segregación, y es muy poco la persona que realmente cumple a cabalidad, que se preocupa por eso. Inclusive, fíjese usted algo que es triste, y es que la comunidad que hace el esfuerzo desde su hogar, inclusive como dicen algunas de las organizaciones de educación comunitaria con las que trabajamos, que son organizaciones de recicladores autorizadas y que hacen la función, que además la están ampliando hacia la educación no formal de comunidades para segregación desde la fuente,
Ellos hablan que hay que separar los residuos desde la cocina. Y si usted se pone a pensar, tienen razón, es que en la cocina es que revolvemos los residuos. Normalmente en la cocina, que no debería ser así, ¿cierto? Por salubridad, pero es donde está la mal llamada caneca. Y los que más o menos tratamos de cumplir con la norma nacional de tener el contenedor blanco para echar todos los materiales reciclables convencionales, el contenedor verde para los orgánicos putrescibles y ya la bolsa negra, el contenedor negro, que es lo que se tiene que llevar definitivamente el carro de la basura, pues ¿qué hace la gente cuando ya separó eso? El contenedor verde, por ejemplo. ¿Qué hace la gente? Pues han surgido algunas alternativas como empresas privadas que cobran un adicional por ir a recoger a uno el material o es algo exponencial que se está dando como muy, ¿qué les digo yo? Naturalmente. ¿Por qué? Porque la comunidad empezó a creer en algo que se llama, no sé si han oído hablar o conocen las pacas digestoras Silva. Esto viene creciendo exponencialmente porque, como dice Guillermo Silva, su gestor, descomponiendo residuos, componiendo comunidad. Es una actividad que se hace en comunidad los fines de semana normalmente, entonces se reúne la comunidad que sí separa juiciosamente y que se toma la molestia de llevar esos residuos orgánicos y transformarlos, meterlos en un molde para transformarlos a través de un sistema semicompacto que genera un proceso fermentativo y al cabo de 6, 8 meses, a la altura de Bogotá, pues tiene un sustrato producto que puede servir para embellecimiento ornato o algún tipo de plantaciones de ornamentales, de aromáticas y demás, pero que si lo desarrolláramos a gran escala y se multiplicara, pues estaríamos controlando uno de los problemas más grandes, porque si ustedes recuerdan, el gran componente de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios es el orgánico putrescible. Normalmente está por encima del 50, el 60, inclusive hasta el 70%. Y los programas de residuos, de gestión integral de residuos, como se les denomina, miran el árbol, pero no el bosque. Entonces, aumentar la capacidad y la segregación de los materiales reciclables convencionales. Sí, efectivamente, a los rellenos sanitarios alcanza a llegar como un 20% de esos materiales que no deberían llegar, pero es que el resto son materiales orgánicos putrescibles que no son reciclables convencionalmente, que hay que hacerle un tratamiento y que allí está el gran reto que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Primero, y es algo muy triste, el ABACO, que es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ha sido muy juiciosa, viene trabajando en esto hace 10, 15 años con análisis y estadísticos muy importantes. La FAO dice que en el mundo, y está demostrado, se pierde más o menos el 30% del producto alimenticio, de lo que se produce como alimento. Pues tristemente nosotros somos campeones en eso también. Colombia desperdicia el 35% de los alimentos, ya sea por pérdida en la cosecha, post cosecha, en la cadena de frío, en el manejo, en el empaque, lo que sea, o por desperdicio, que es más triste aún. ¿Cuál es el desperdicio? Que yo llegué y me sirví el almuerzo y dejé la mitad. O, por ejemplo, estoy a dieta y igual, como yo pago el almuerzo, me sirven el arroz, pero no lo toco, o me sirven la papa. Eso es triste, yo lo veo día a día y digamos que acá en la cafetería de la universidad, yo trato como de sensibilizar a la gente. No, es que a mí no me gusta el arroz y entonces ¿para qué se lo deja servir, cierto? Es botar la comida, qué tristeza, la gente se muere de hambre. Entonces, son actitudes, son malas prácticas que realmente con solo un poquito de sensibilidad, pero también de empoderamiento, puedo cambiar. Ahora hay cosas que sí no puedo cambiar. Definitivamente yo no puedo decir esta semana no voy a generar residuos. Es imposible. Yo me levanto y ya, si entro al baño y después me tomo un jugo de naranja, pues ya ahí quedan unas cáscaras. Me como un huevo, quedan unas cáscaras. ¿Y entonces qué hago con eso? ¿Para el contenedor negro y que se vaya para el relleno sanitario? ¿O lo separo al contenedor verde y, ahora yo qué hago con eso si es que no hay ruta selectiva? Me toca inventarme una alternativa, me toca pagar por separado ese servicio. Entonces el sistema todavía está un poco desarticulado. Tenemos que empezar a pensar que el sistema tiene que cambiar, no puede seguir ese statu quo del servicio de aseo como si fuera la gestión, ya no lo hablaría yo como integral, sino sostenible los residuos. ¿Cómo hacemos para que sea sostenible? Pues tiene que haber la ruta selectiva en definitiva.
sobre todo en las grandes ciudades como la nuestra. ¿Qué hace la gente con el contenedor lleno de material que se descompone rápidamente y que si no le doy un buen manejo me empieza a generar malos olores, me empieza a traer vectores y demás? Pues es que por eso la gente tal vez dice, no, yo me estoy complicando y dejémoslo así, que se vaya al empaque negro y que el carro de la basura se lo lleve y desaparece el problema. Pues resulta que no desaparece el problema. ¿Qué está pasando? Los rellenos sanitarios en Colombia se están colmatando, se están llenando, están perdiendo, ya están la mayoría a puertas de ser caducos porque las licencias ambientales se vencen, porque ya están llenos y seguimos creciendo el número de toneladas que llegan. En este momento estamos terminando una investigación aquí en la universidad que lidero, pero que trabajamos con estudiantes de la maestría y de pregrado, haciendo un análisis de gases de efecto invernadero generado en los rellenos sanitarios de Colombia. Tristemente, mucha información no se consigue, pero lo que sí es claro es que en el SUI, que es el Sistema Único de Información que tiene a Superservicios, uno puede extrapolar información allí y entender prácticamente lo que les estoy diciendo. Para los que sean juiciosos y quieran mirar, pueden buscar toda esa información. El SUI, Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos, hay mucha información. Profesor Marco, muchísimas gracias por esa recomendación y quisiera preguntarle, pues al inicio de este programa, usted alcanzó a mencionar el modelo económico tradicional, que es la economía lineal, y sabemos que no es viable frente al medio ambiente. Quisiera entonces preguntarle, profundizando un poco más en la economía circular, ¿qué beneficios aporta la economía circular a la sociedad y al medio ambiente? ¿Y cómo puede la economía circular precisamente fomentar la innovación en el diseño, por ejemplo, de productos? Bien, en Colombia la economía circular parte de, como les digo, somos pioneros en Latinoamérica de tener una estrategia nacional, ya nos secundó Chile, después México, pero tristemente a nosotros se nos quedan como documentos, buenas iniciativas si no las desarrollamos como debe ser. En esa estrategia nacional de economía circular ya no se habla ni de 3 ni de 4 ni de 5 R, sino desde 9 Rs. Entonces la primera es repensar, ¿sí? Repotenciar, reelaborar, y de allí cualquier R puede caber que tenga que ver con qué, con reducir el consumo, la presión sobre los recursos y hacer que perdure mucho más tiempo un producto o un servicio o cambiar de producto a servicio. Todo eso son escenarios de la economía circular, inclusive cierre de ciclos que no queden abiertos. Entonces, un residuo de un sistema o de un proceso es la materia prima secundaria para otro proceso. Entonces, aquí lo que se busca es que perdure la mayor cantidad de tiempo posible un material, un recurso en cadenas productivas. Como lo hace la naturaleza, aquí no nos estamos inventando nada realmente. Y esto de residuo igual recurso, pues nosotros creamos un semillero de investigación que se llama así R2, residuo igual recursos, mucho antes de que todo esto saliera. Estamos cumpliendo casi 15 años de ese semillero que desde entonces entendimos que los residuos pues realmente son recursos que han sido recursos desaprovechados. Cuando una empresa saca residuos, nosotros les decimos a los empresarios, ustedes están siendo poco ecoeficientes. ¿Y por qué? Un residuo es una materia prima o un insumo que se perdió y se quedó convertido en un residuo. Entonces, si yo logro que esos residuos, como están ahora dándose los procesos en residuos postindustriales, es decir, durante el proceso o a final del proceso de producción, esos materiales se reincorporan y se pueden reusar. Hay muchas empresas que ya no dejan salir de su ciclo productivo nada. Antes algunos los regalaban, después fue un buen negocio vender esos materiales como materia prima secundaria, pero hoy lo que han entendido es que no, realmente son materiales que se pueden reincorporar, ya sea como materia o como energía. Fíjese, usted le va a poner un caso, lo que hacen los ingenios azucareros y ahora los palmicultores. Toda esa biomasa que se generaba, que es un altísimo porcentaje, cuando usted va a extraer o extrae el jugo de la caña o cuando extrae los aceites de lo que llaman el coquito de la palma africana, ¿cierto?
el 90% del material, entre el 70 y el 90% del material queda como biomasa de residuo. Y resulta que ellos le encontraron una salida importantísima. Primero, en la caña para pulpa, para generar papel. Hace muchísimos años ya lo utilizan como una materia secundaria para la producción de la industria papelera. Pero resulta que después se dieron cuenta que ellos estaban desperdiciando una gran oportunidad y es que eso tiene un gran contenido energético. Entonces, ellos se proveen de energía de esa biomasa y les sobra, o sea, todo el proceso productivo de los ingenios se surte de esa energía que sacan de esa biomasa. Y el excedente, ¿por qué les queda? Lo transfieren a la interconexión eléctrica, lo venden, inclusive hay unos programas en algunos ingenios que lo venden o lo donan a las comunidades circunvecinas mucho más barato, pues como un servicio social de un tema de responsabilidad social empresarial. Por ponerle un par de ejemplos, pero y son a escala bastante grande. Usted sabe que hoy en día la matriz energética y particularmente con esta situación real que estamos viviendo hoy en Colombia, que se veía venir y poco y nada lo atendimos, hay que cambiarla. O sea, no podemos seguir dependiendo solamente de las hidroeléctricas, ahora de las plantas que usan carbón, ¿cierto? Que son bastante contaminantes, sino hay un potencial muy, muy grande en la biomasa para generar energía. Y además esa biomasa, si no la aprovechamos en esa energía, ¿qué está ocurriendo? Que se descompone y genera gases de efecto invernadero y eso está sumándole a nuestro inventario de gases de efecto invernadero colombianos, que acuérdense que dentro del contexto internacional Colombia se comprometió a reducir sus emisiones en un 51%. Entonces, en el tema de residuos, en el área de los residuos, Colombia puede mejorar reduciendo esas emisiones, inclusive se calcula entre un 7 y un 10% si se hace un manejo sostenible de estos residuos. Ya no hablemos de una gestión integral, sino un manejo sostenible de los residuos como recursos, como energía, como otras alternativas. Es que la economía circular no es solamente residuos, es cierre de ciclos, es energía, es agua. De hecho, en muchos países ya están aprovechando la energía que hay en las aguas residuales. Eso también se descompone y genera metano y otros gases. El biogás es 60% metano, eso nos damos cuenta en los rellenos sanitarios. O sea, esas emisiones de biogás de los rellenos sanitarios por descomposición anaeróbica, pues generan más o menos, ese biogás tiene un componente del 50-60% metano, que ustedes saben que es 27 veces más en CO2 equivalente. Entonces, todo eso va sumando, probablemente no lo tenemos tan claro, pero son oportunidades muy importantes. Por eso les decimos, la economía circular lo que nos trae es muchas oportunidades. En Europa tienen contabilizado y prospectado que en los próximos 20 años va a generar algo así como 5 millones de nuevos puestos de trabajo. ¿Y nosotros será que no podemos? Pues yo les digo que sí, hemos logrado algunos ejercicios académicos que ya se han llevado a la práctica de un postulado que un colega sacó acá del equipo. TRIE se llama. ¿Qué es TRIE? Transformando residuos en ingresos y empleo. Y esto se ha logrado con asociaciones de recicladores medianamente organizados en la localidad de Suba, por ejemplo, en algunos barrios de Suba, y lo hemos querido, lo hemos tratado y estamos en eso de escalarlo. Qué importante esto que usted está mencionando, profesor Marco Tulio, porque definitivamente, pues, se debe trabajar en pro de esto, porque el futuro que nos espera, no solamente a nosotros, sino también a las futuras generaciones con todo este tema de residuos, pues es bien complejo. También destacar que sin una gestión adecuada de los residuos y un enfoque precisamente en la reutilización, pues se van a desperdiciar recursos que podrían ser reintegrados en la cadena de producción y esto va agotando nuestros recursos naturales y también aumenta la presión sobre los ecosistemas. A veces pensamos que la economía circular está desligada de todo el tema de recursos naturales y de protección y conservación de los ecosistemas. Mucho por profundizar y aprender sobre este tema, pero vamos a ir a una pequeña pausa para continuar hablando sobre estos residuos como recursos en el marco de la economía circular y Zero Waste. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, con nuestro invitado, el profesor Marco Tulio Espinosa López.